Adriana exige justicia en la herencia de su fallecido esposo. Acusa a la pareja de él de esconder los bienes que dejó en vida. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Adriana y doña Pamela, bienvenidas ambas. Gracias, buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Buenas tardes, un gusto conocerla. Igualmente. Y gracias al equipo y todo el apoyo que he tenido acá, eso lo quería. Ya. Lo primero que vengo es porque esta señora que está acá, quiero que se vaya en 2 meses, sí, lo menos posible que esté. Es en la casa donde la herencia que dejó mi marido, que le dejó a mis hijos y a mí. En un principio, bueno, él falleció en julio del 2021, ¿ya? Y mis hijos fueron para que ella se quedara ahí en la casa hasta octubre de este año. 1 año, más de año. Y después que pagar un arriendo poco por el tiempo que ha estado con mi marido, porque sí. Ah, ¿era la pareja de su marido? La pareja, sí. Ah, ¿durante cuánto tiempo fue pareja de este caballero? Por más de 10 años. ¿Y cuando él fallece vivía con usted entonces? Por supuesto, sí. Ya. ¿Y esa casa que está hoy en disputa, era una casa que compraron mientras estaba casada con usted? Sí. Yo me casé o sea, estuve casada con él 25 años y la compró dentro del matrimonio. Y bueno, ¿Nunca se divorciaron, ni se anularon, ni nada? Nada. O sea, el caballero fallece estando casado con usted. Claro. Y viviendo a más de 10 años, dice la señora, con ella. Claro. Bueno, igual fue 3 años la amante de mi marido, lamentablemente, que después yo me enteré. Y sin embargo, igual abrí las puertas de mi casa. ¿Esa fue la razón de la separación? ¿Cómo? ¿Esa fue la razón por la cual usted se separó de su marido? No, fue por otra razón. Por violencia. Ah. Violencia, así que yo hice una demanda y se fue. Pero ya estaba con ella antes. O sea, después me enteré que estuvo 3 años, hacía como una doble vida. Bueno, y no sé si puedo acotar algo yo. Sí, por supuesto. Buenas tardes, Carmen Buenas Gloria, tardes. un gusto conocerla también, por supuesto. Igualmente. Y estoy aquí porque obviamente yo necesito defender mi postura. La señora acá presente dice, yo le abrí las puertas de mi casa, cuando en realidad fue al revés. Cuando yo conocí a Alfredo, lamentablemente, bueno, yo estaba separada, tenía mis 2 hijas, él me dijo que su situación era exactamente igual, estaba separado y que vivía con su hijo. Y yo no tuve por qué poner en duda en realidad esa postura, porque nosotros a los pocos meses de estar juntos viajamos al sur, ya hicimos una especie de luna de miel, nos fuimos los 2 al sur, donde me llevó a conocer. Primero fuimos a Licanray, donde él tiene familiares, un hermano, digamos, no de sangre, pero sí se criaron juntos. Luego fuimos a Temuco, donde estaban sus sobrinos y su hermana, y finalmente terminamos en Valdivia, en la casa de su papá, donde tuvimos una estadía de más de 1 semana. Entonces yo no tendría por qué haber puesto en duda. Claro, todo hacía pensar que Exacto, yo no tendría por qué haber no había puesto una historia oculta ahí. Exacto, no había una historia Sí. oculta. Entonces, para mí era normal y yo siempre fui transparente y de hecho... Pero era lo que usted pensaba, pero la realidad parece que era otra, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo eso me vine a enterar con los años después, cuando yo le ofrecí a la señora acá que tuviéramos una conversación, porque además, o sea, yo siempre he sido de dialogar. De hecho, pero vamos muy rápido. Se conocen. Él le cuenta que es separado, de que Exacto. tiene hijos. Usted Exacto. conoce a la familia, por lo tanto le calza la historia que él le cuenta con lo que está viendo. Por supuesto, tengo hasta los registros, tengo fotos de ¿Y en ese qué minuto usted entonces. se entera? Esto no es verdad. Ay, aquí hay un matrimonio, este caballero tiene una señora, vive No, con ya sus después hijos. de que estábamos juntos, con los años ya de estar juntos, me vengo a O enterar. sea, porque en él esa estuvo- época él siguió entonces manteniendo esta mentira y siguió Es que viviendo en con la realidad, señora y sus es hijos. que ahí es donde voy. Yo cuando tuve la conversación con la señora, en aquella oportunidad ella me dice, Pamela, tranquila, es cierto, nosotros vivíamos bajo el mismo techo, pero no pasaba nada entre nosotros. Ah. Nosotros tuvimos esa conversación porque yo siempre he sido de dialogar, siempre fui llana a que fueran a la casa. Esto ocurre, seguro usted, 3 años antes de que él se vaya de la casa. Finalmente usted pone una denuncia por violencia y él se va de la casa. Y Sí. inmediatamente entonces se va a vivir con usted. Es que ese es el tema.
porque yo lo conocí en el 2010 y en el 2011 él ya estaba viviendo conmigo. Entonces, lo más lógico, o sea, bueno, no sé, a lo mejor en la casa de ella estaría un par de días y después se desaparecía. Yo ahora, o sea, yo con los años, después yo me enteré efectivamente que él no fue buen marido con ella y que la dejaba mucho tiempo sola, botada, era más amigo de sus amigos que digamos... ¿Qué pareja de la señora? Exacto. Pero conmigo él no fue así, él tuvo un cambio total. Entonces, él siempre, nosotros desde el día 1 que estuvimos juntos, nunca nos separamos. En el 2011, como le digo, él se fue a vivir conmigo a Valparaíso. Estuvimos en Valparaíso en la casa de mis padres. Entonces, salíamos en la mañana juntos, yo trabajaba, él se iba a lo de él, a su trabajo, y después de la tarde regresaba. Entonces, ¿Y cuándo se enteró de que había una familia detrás? bueno, siempre supe que existía una familia porque nosotros conversamos, habían hijos y en más él me decía que no tenía un diálogo con sus hijos, de hecho con la hija del medio era con la que peor se llevaba, me contaba, pero yo siempre fui de las que le dijo, sabes que tú siempre llama a tus hijos, aunque ellos no te contesten no importa, pero siempre van a saber con los años. ¿Quién que tú contactó a quién? ¿Usted a ella o ella a usted? Entonces, no, sí fue, lo que pasa es que nos conocimos a través del mismo, porque yo, como le digo, siempre fui abierta y llana. A la primera que conocí fue a Valentina. La Valentina llegó a mi casa en Valparaíso cuando tenía alrededor de los 11 o 12 años, por ahí, no me recuerdo bien qué edad tenía. Chiquita, él me la llevó a la casa y salíamos, íbamos a paseo juntos con mi familia, yo la acogí igual ¿A que a mis Valentina? hijas. Sí, a Valentina. Valentina viene de testigo, así que le voy a pedir que ingrese para que vayamos Bueno, contrastando inmediatamente la alrededor información. alrededor de esa edad cuando llegó a mi casa y como le digo, yo la cogí siempre de Al la lado de su misma mamá manera, para que la apoye ahí. de la misma forma que a mis hijas la trataba. Incluso en una sola oportunidad que yo tuve una discusión con él fuerte, que yo lo eché, que estuvimos una semana, digamos, sin vernos. Ella me dice a mi tía, me dice, mi papá está mal, ¿por qué usted no se arregla con él? En fin, y bueno, entonces yo siempre supe que habían hijos de por medio, que habían hijos ahí. ¿Cuántos que había... hijos hay en este matrimonio? 3 hijos. El mayor tiene 35, 30 y 23. 35, 30 y 23. Yo a ella la vine a conocer hace 5 años atrás. Cuando, o sea, Nosotros nos conocimos para el bautizo de su nieta, ella llegó que la con mi nieta marido tiene a 7 mi años. casa, Ya. en el bautizo de mi nieta. No tiene 5, Tenía tiene 2 7. añitos, ahora tiene 7 mi nieta. Y llega incluso mi hija y me dice, mamá, échala, porque como él... No, le dije yo, no venía el caso. Y seguía abriendo las puertas de mi casa, los cumpleaños de mis hijos iba, todo bien. Porque velábamos por la salud de mi marido, que tenía diabetes, Sí, después los 2 últimos años Velamos. se dializó. Y ahí falleció, a producto de la diálisis. Y yo incluso le tenía en parte cariño y todo, pero el problema pasó cuando él fallece. En julio, él tenía un camión, Pluma. A mí me da mucha risa porque la ¿Puedo? señora dice acá, nosotros velábamos, jamás iban a cuidarlo, jamás nunca hicieron nada Mira, por O él. sea, cuando me lo- imagino mira, que cuando doña estaba Adriana no lo Yo iba a lo cuidar. cuidé Disculpe, estaba todas las veces que él hospitalizado. estuvo, todas las veces que él fue al hospital, siempre estuve presente. Y La yo señora, también yo iba no a sé, verlo, a pesar de todo lo que había pasado antes, con violencia, con todo. siempre Yo estuve yo iba a al lado verlo. de él, porque era yo su pareja. De hecho, cuando a él le pasaba algo... ¿Pero por porque qué? La A ver, señora... espere, cálmese cálmese un poco. ¿Por qué discuten eso? ¿No le parece obvio? Si la señora tiene una historia de violencia, de separación, de doble vida, ¿qué gana iba a tener de cuidarlo? O sea, a menos que estuviera haciendo votos de Obviamente, santa. con ser así Y lo por hizo. otro Eso lado, sí, eso yo lo entiendo por súper otro claro, lado, po. usted era su pareja actual, vivía con usted, Exacto. entonces que usted lo cuidara parece natural y obvio. Que ella Exacto. fuera a cuidarlo sería rarísimo. Exacto, Ya, por eso... sigamos con la historia. Por eso pienso Mire, que es extraño que entonces- diga que lo cuidaba. Él tenía un camión y nosotros, cuando él falleció, dijimos, ese camión se lo vamos a pasar a ella. Y parte de la casa, porque la casa, a todo esto él lo heredó el camión, la casa y el auto, que eso lo íbamos a dejar a ella también. Y resulta que el camión cuando él estaba en la UCI desaparece. Ya, y como estábamos con el duelo, todo, mi hija le dio una depresión, yo dejé de trabajar por cuidarla a ella. Pasa el tiempo y el camión, y ella va, que fue la última vez que fue enojada, no, ¿por qué tienen que ver el camión? Si el camión no estaba a nombre de él y todo. Resultó que una amiga
lo vio el camión trabajando y le vio la patente. Yo voy al registro civil y estaba la patente, que era mi marido el dueño. Entonces, ya desapareció. Yo le pregunté a ella, que no se preocupe, no, del camión. Y fui a Carabinero a poner la denuncia. Y pasó el tiempo y no... ¿Denuncia de qué? Como Ella me robo. denunció a mí. Por robo. Por Porque robo, como no me aparecía. denunció. Y fui a Carabinero a poner la denuncia. Y pasó el tiempo y no... ¿Denuncia de qué? Como Ella me robo. denunció a mí. Por robo. Por Porque robo, como no me aparecía. denunció. En todo caso, Doña Valentina, la escucho. Sí, lo que pasa es que yo le pedí a la Pamela las patentes de los vehículos de mi papá, los cuales no, le envié muchos mensajes reiteradamente y no quiso dar fueron dos ninguno. mensajes y No te quiso mandé dar el del ninguno. auto, te lo mandé inmediatamente y te dije que el camión no tenía el camión yo, Eh, por eso no te podía mandar la patente porque yo no me la sabía. Bueno, No. cuando Eso le fue lo pedí que la te del dije. camión, Fueron ella dos fue veces. hasta mi casa de mi mamá para decir, ¿para qué ustedes quieren la patente del camión? ¿Para qué Enojada. quieren la patente de...? Me siento desconcertada de que me estén pidiendo estas cosas, siendo que nosotros lo estábamos haciendo para hacer una posición efectiva, que es un trámite que se tiene que hacer cuando fallece alguien. Se negó hasta el final, nunca me No, dio no la fue patente así. del Igual camión. que la casa también. Nunca me tampoco. dio la patente del camión. El nunca. camión no Así lo que tenía nosotros yo, lo por lo tuvimos tanto que no le publicar. podía dar la patente. Pues- porque no pues, estaba, ya no te estoy estaba en mi hablando yo. poder en ese momento el camión, y ustedes lo Entonces- saben. Entonces, yo publiqué el camión con mi mamá por internet para verificar si estaba robado o saber algo del camión, porque Lo necesitamos hacer la pusimos posición en las efectiva. redes sociales por robo. Hasta que llegamos con la persona y nos dio una versión totalmente distinta a la que la Pamela nos había dado, de que estaba trabajando el camión la Pamela y que le pasaba 100.000 pesos mensuales. A lo que el caballero me responde de que la Pamela le estaba vendiendo el camión y por 100.000 pesos semanales, los cuales les cobraba, pero Le al día. alcanzó a darle Y le 2 alcanzó a dar millones. 2 millones, Saben ellos de siendo los que no tratos. estaba No teníamos idea mintiéndolas nosotros de esa situación. de esa situación, lo cual nos desconcertó bastante y hasta el día de hoy seguimos tramitando el tema de la demanda, con el tema de saber qué ocurre con el camión, porque el caballero no Ay, el quiere... camión todavía no aparece. No, porque el caballero no quiere entregarlo porque le pasó una parte a la Pamela. Entonces nosotros le decimos que demande Una ahí. parte de que el caballero está Del- Bueno, comprando. yo le camión. explico. Lo que pasa, mire, la señora no Mire. tenía idea de la existencia del camión y ella ahora habla con una posición diciendo mi marido, cuando Pero yo si le es voy mi a marido. explicar, yo le voy a explicar, señora Carmen Gloria, Yo le voy a discúlpeme. explicar primero. No, pero mi marido permítame, y- No, permítame usted para que hablemos bajo una base sólida y no de supuestos erróneos que son los que Sí, usted está usando. sí. Efectivamente, el caballero cuando fallece casado Sí, con sí, correcto. doña Adriana. Sí, cuando él compra la casa, que estoy era lo que hablando, estábamos hablando. estoy hablando. Mientras el matrimonio esté vigente y no haya terminado por nulidad, por Sí. divorcio, por alguna de las formas que establece la ley, el matrimonio cumple todos los efectos que implica estar casado con alguien. Y Sí. cuando ella se Eso refiere, significa, me imagino que cuando también ella se significa que lo refiere, tendría que ir a cuidar, lavarle la cuando ropa, ella si darle habla la usted comida, con ¿no? conocimientos erróneos, vamos a seguir en el mismo error. Si deja que le explique, quizás nos entendamos. Cuando hay un matrimonio vigente ante la ley, se cumplen y se deben cumplir todos los efectos y todas las obligaciones dentro del matrimonio. Si alguna de las partes cree que no se está cumpliendo con alguna de las obligaciones, esas obligaciones pueden ser de tal gravedad que podrían llegar a poner término al matrimonio, como por ejemplo no vivir juntos y uno entablar una acción de divorcio. Puede haber un caso de violencia y uno tendría que entablar una acción de divorcio-sanción por alguna causa tan grave de no poder seguir viviendo juntos y por lo tanto da término al matrimonio una vez tramitado el divorcio. Lo mismo pasa con la violencia, con otras que contempla la ley. En este caso, ninguna de ellas alegó. Así que si ambos cónyuges, que aparentemente sí, ambos cónyuges tenían causales para haber solicitado el término de este matrimonio, ninguno de los dos lo solicitó. Entonces, cuando el caballero fallece, este matrimonio se encuentra vigente. Sí, Y correcto. cuando ella reclama su derecho a herencia para sus 3 hijos, es lo que la ley le consagra. Bueno, Están en lo sí, correcto. sí, yo lo Entonces, si entiendo. este camión del que hablan estaba a nombre de este señor, cuando fallece, este camión, junto con la casa, forman parte del patrimonio que él deja a sus herederos. La pregunta entonces es, 1, ¿qué pasó con el camión? ¿Usted lo prometió en comprar, vender? No, yo 2, no. ¿por qué don Alfredo, en más de 10 años, dice usted, no se divorció, no se Yo le casó, puedo no hizo un responder esas testamento, no hizo algún trámite que él Yo hubiera le voy a- podido yo le puedo realizar en responder. vida para Sí. dejarla protegida de alguna manera? Sí, por supuesto. Lo que pasa, señora Carmen Gloria, Partamos por el camión. nosotros, cuando empezamos nuestra relación,
ya hace ya bastante, bueno, varios años. En el año 2011 empezamos a conversar el tema de vivir juntos y comprar algo para nuestro futuro. Entonces yo no sabía que él estaba enfermo. De hecho, me ocultó más de una cosa. Pero seguimos adelante. En el 2012 fue cuando nosotros decidimos buscar algo. Entonces nosotros, y hasta el día de hoy, o sea, hasta el último día en realidad que estuvimos juntos, si bien es cierto, en todos los matrimonios hay problemas. Para mí él era mi marido. Si bien ¿A qué es se cierto, refiere con problemas? siempre hay una discusión, diferencias de pareceres, en fin. Pero nosotros siempre estuvimos juntos, a pesar de tantos problemas. Y bueno, yo siempre quise tener una buena relación con su pasado, con su familia, porque también yo tengo hijas. Y yo tengo una excelente relación con el papá de mis hijas y la señora de él. Entonces yo en ese aspecto pretendía hacer exactamente lo mismo. La señora incluso acá muchas veces... Todavía ella no me dice, responde ninguna de las preguntas que le hice. pero le quiero comentar esto porque creo que es importante. Es importante. Hasta ahora no me ha dicho nada que cambie el rumbo de los hechos. Que usted se lleve bien o tenga buena relación, que el padre No, de sus hijos entonces, sea amable sí, con usted. exacto. Nada de eso afecta esta historia. Ya, ¿qué pasa? Que después cuando él se enferma, en realidad, sí, bueno, yo reconozco, y esa es mi mea culpa, que en realidad nunca pusimos el punto en la I de las cosas como debían ser. Hasta hace 2 años atrás, cuando conversamos, bueno, en realidad ya lo habíamos conversado antes, en una oportunidad la hija de él, la que no está presente acá, fue un día a la casa y le dice, oye papá, ¿por qué no pones esta casa a nombre mío? Y él obviamente se enoja con ella, le dice que Eso no es no, verdad. porque... Eso no es verdad. No. Bueno, ustedes no Porque- pueden saber porque no estaban ahí. Bueno, Mira, básicamente, obviamente, lo que él tú dices a lo que mi hermana entonces dice él muy dice distinto. que todo Y la mentirosa él es había otra. dejado ya una casa para ellos, que le había dejado la casa a su ex mujer y que había partido de cero ahí conmigo. Y de hecho, partimos de cero, porque esa propiedad cuando se compró, ¿Hay otra casa? yo también puse mi aporte. Sí, la casa que ella tiene, donde vive, también está a nombre de ella, o sea, está a nombre de Alfredo. Y yo, en voluntad de no tener ningún problema, cuando me pidieron las escrituras que estaban en mi casa, yo sí, tomen, ahí están los documentos, incluso le pasé hasta la escritura. Para que no perdamos tiempo en eso, da lo mismo que tenga la escritura. Uno Oh, puede sí. pedir copia de la escritura las veces que quiera en las instituciones. Exacto, que pero correspondan. yo en voluntad de hacer bien las Ya, cosas. todavía no me Yo con el responde tema- ninguna de las 2 preguntas que le hice. La pregunta que usted me hizo con respecto al tema del camión. Alfredo había conversado con esta persona que lo tiene antes de. La señora acá presente, ella ni siquiera conoce el camión, ella nunca tuvo Sí, lo historia, conozco. ni supo de que existía un camión hasta hace un par de años atrás. No necesita conocerlo, Nosotros- señora, se está No. yendo por las ramas, en cosas A mí que Habla no claro, no Pamela. la actitud, bueno, nosotros tú. cuando hicimos la adquisición de ese camión, porque yo también cooperé en ese camión, ¿ya? Cuando nosotros hicimos la adquisición de eso, él incluso me decía, con el tiempo que eso lo iba a poner a mi nombre. Como nunca en realidad no tenía los papeles al día, nunca hicimos trámites. Y ese fue el error, que en realidad esa es la culpa que yo hago, que yo no me protegí en ese aspecto. Qué raro Nosotros cuando pensamos, después de que la hija de él fue a la casa y le pidió que pusiera esa casa a su nombre y él le dice que no, ahí conversamos. Y yo le dije, ¿por ¿Dónde qué está tú el no camión? pones...? Lo tiene la persona con la que ella conversó. Ya, Sí, con la ella que- conversó ya, con la ya, persona. ¿sabe la que te Usted- pagaron, la que te usted pagaron entiende- los 2 pagaron- millones. le ¿Usted pagaron 2 entiende que esa millones? persona tiene un problema grave hoy día porque el Por tu camión, culpa, por estafadora. ¿Y sabes lo que le dije el yo? camión aparece en el registro de vehículos, de la búsqueda de vehículos motorizados de vergüenza. Carabinero? Y Qué además, vergüenza. tiene una denuncia por apropiación indebida Eso ante le el hicimos Ministerio nosotros, Público. claro. Fuera de que a Sí, nuestra po. propia O sea, casa al caballero no nos que deja entrar. encuentren manejando ese camión va a tener que dar explicaciones graves Por lo que- ante el por tribunal lo que y yo pasar tengo un mal entendido- rato por lo que enorme. yo tengo Aquí hay un entendido, problema bastante el grande camión porque- ese no está en uso en este momento. Sí, de hecho tenía ¿A muchos dónde Lo problemas. sacaron Esto porque pusimos el lo anuncio de tiene que la estaba ¿Sabe por qué robado. lo sacaron? Bueno, Sí, la Roberto, persona- ¿sabe así por qué este lo caso sacaron? no. Porque yo puse la denuncia y me llama la persona que tiene el camión y yo le dije, mire, lleguemos a un acuerdo, vendámoslo y yo le paso los 2 millones que le pasó a ella. No, dijo, yo quiero plata, la plata que le Invirtió. pasé a don Alfredo también y la plata de ella.
¿Y cuánto habría pasado? ¿2 millones y algo más? Y a mi marido se supone que le había pasado como 3 millones. Pero yo le dije, mándeme los depósitos para saber yo. Nunca me lo mandó. Ay, que Tengo los por audios, algo tengo no se los lo vouchers mandó, que te porque no es mandaba. así, po. Están los vouchers La que verdad es mandaba. que mi papá era muy de hacer las cosas como de palabra, entonces igual por ese lado lo creímos y dijimos, ya te devolvemos los 2 millones a la Pamela porque es algo que ellos constataron. Yo tengo los vouchers de los depósitos y todo. O sea, efectivamente pagó 2 millones. Efectivamente pagaron los 2 Sí. millones y ella cobraba, pero como le digo, Incluso al día. ella la Y llevó lo a otro, notaría, llevó a notaría para vender el camión. Y obviamente le está dijeron que grabado. no, Mira, porque- jamás fuimos a hacer Está grabado. Entonces Tenemos los la vendiste, grabación. aparte de la palabra. Jamás he vendido nada. grabaron? Están hablando... Están El hablando... tipo del camión, Ay, como pobrecita, tengo los estamos hablando audios. tonteras. Los vouchers son unas tonteras, ¿cierto? Te No, pero depositaron estás porque sí. diciendo que No, fui a lo- notaría a No, los audios firmar, me dice la jamás señora he hecho Pamela, me eso. dice la señora, el matrimonio nos llevó a la notaría para vender ese camión y no pudimos. Y tengo los audios. El prospecto de comprador es quien le graba este audio diciendo que, o usted lo graba a él diciendo que habría ido a la notaría a tratar de comprar ese camión y no pudo. Con Pamela y no Con pudieron por el tema Es del mentira, yo de los jamás he ido a la títulos. notaría Sí, con el esa caballero ahora persona. tiene- Bueno, esta la señorita persona. se pillan Y es tantas más, yo mentiras. creo Ay, que, lo, o sea, lo otro que iba a decirle. Por su propio bien, ojalá sea falso. Es Porque, que es falso. po. porque este Es falso. caballero, Tengo todos los vouchers, este Pamela. caballero que intentó comprar el camión, cuando lo encuentren con el camión, sea que el camión, como dice usted, esté estacionado, esté andando, esté fuera de la casa o donde esté, Ujú. está denunciado por 2 delitos. Entonces van a tomar preso a ese caballero y lo van a llevar al tribunal. Y si el caballero se defiende diciendo que usted le intentó vender ese camión y tiene Es más, pruebas, si yo se va a tengo- ir a acompañar al caballero al tribunal. Yo tengo testigos, porque cuando él fue Los a testigos conversar van a servir conmigo- muy poco si el caballero tiene documentos, Es que tiene no hay voucher es y que tiene audios. No hay documentos, digamos, de que diga esto es Los Si vouchers tiene están pa- ahí, los Señora, tenemos si nosotros. tiene Supéralo, si pagos está la plata. hechos a usted, Mentirosa. va a ser una prueba en su contra. No, no la tengo. Sí, no, pero a lo que yo voy, que yo jamás he ido con él a una notaría a hacer ningún trámite, como dicen ellas. Bueno, Nunca pero, hice eso. pero ¿por qué Jamás. hiciste? A mí Pero me a lo que dijeron- voy yo, A disculpa, ver, espérese, Pamela. para que nos ordenemos y para que no pierda el tiempo y por hacerle un favor a usted. Los jueces pueden resolver de distintas formas. Y una de las formas, o sea, lo que le exige la ley penal, es llegar a la convicción más allá de la duda. Puede que yo no tenga una prueba rotunda, pero si convenzo al juez más allá de la duda, me van a condenar igual. Entonces, si yo como juez no tengo un contrato de compraventa donde doña Pamela me vendió el camión, no tengo, pero tengo un audio donde me dice que nos juntemos en la notaría para transferir el No, camión. no Espéreme, existe, no él dice que existe. sí, no sé. Ella dice Yo que solamente no le estoy existe. advirtiendo, tengo un audio. Si tengo voucher donde aquí yo demuestro que yo le pagué una cantidad de plata en parte de pago de ese camión, si tengo mensajes de WhatsApp donde conversamos, si tengo más pruebas, Y están. seguramente, muy probablemente, el juez se va a convencer de su responsabilidad en estos ilícitos Ujú. y va a tener un problema penal grave. Sí. Entonces, arregle esa solución como consejo. Sí, pero le Aprovecho. puedo aclarar cómo fue el tema con A mí no, respecto- acláreselo al Lo tribunal. que más me dolió, que mi hija, el 11 de abril, fue para allá porque mi hija se le echó a perder el computador, porque ella no deja entrar, ella me bloqueó Nos bloquea a todos, Eh, no quiere contar. y no quiere entregar ni un recuerdito o algo que hay en esa casa. No nos deja entrar, Nuestra siendo que casa. está a esto un auto. de Doña ahí. Valentina, doña Pamela habló que tenía una muy buena relación con usted hasta antes que su padre falleciera. ¿Con usted y sus hermanos eso era así? ¿Era efectivo? ¿Había una buena relación ahí? Yo con Pamela teníamos una buena relación. Ella, no tengo nada que decir de ella en el periodo cuando yo fui donde mi papá. Me tuvo que recibir bien, yo creo que igual, obviamente, porque era la casa de mi papá, y lo cual se lo agradecí siempre. Pero obviamente desde que mi papá falleció, y un poco antes, yo la verdad estaba en la universidad de Congel el año pasado. Ella me fue a ver justo en el último tiempo cuando mi papá estaba más o menos mal crítico y me iba a hablar de lo desprotegida que estaba y que podía quedar si mi papá no podía pasarle algo. ¿Por qué nunca se separó su marido de usted? ¿Por qué nunca se divorció? Podríamos dar Yo le varias puedo decir por respuestas. qué. Le pregunté y no me dijo, por eso estoy preguntando acá. Nunca me lo pidió. Nunca me lo pidió ni, no sé, porque bueno, yo creo que fue el primer amor, porque Mira. yo lo conocí a los 17 años. Honestamente, yo creo que mi papá nunca dejó de estar enamorado de mí. Nunca. ¿Por qué nunca se separó su marido de usted? ¿Por qué nunca se divorció? Podríamos dar Yo le varias puedo decir por respuestas. qué. Le pregunté y no me dijo, por eso estoy preguntando acá. Nunca me lo pidió.
Nunca me lo pidió ni, no sé, porque bueno, yo creo que fue el primer amor, porque Mira, yo lo conocí a los 17 años. Honestamente, yo creo que mi papá nunca dejó de estar enamorada de mi mamá. Nunca. Y los otro que Pamela... Los hijos siempre tienen también ese sueño. Y el año 2013, doña Adriana, ¿usted firmó una separación de bienes con él? Separación de bienes, sí. ¿Y por qué no aprovecharon de hacer un divorcio ahí? No sé, nunca me lo pidió, nunca lo... ¿Y para Es qué que era esa- la separación de bienes? No, lo que pasa es que ¿Para yo- qué era la separación de bienes? Era para que él tuviera sus cosas y yo las mías, no, yo realmente no. ¿Qué Era cosa? precisamente porque iba a comprar la casa. Porque iba a comprar la casa, Sí, él sabía. seguramente. Y ella sabía. Pero comprar la casa no le resta el derecho a herencia. Simplemente la deja fuera de la sociedad conyugal. No, cabe destacar que mi papá, Pero igual no es por nada, pero precisamente echó muchas veces a la Pamela de la casa porque tenían muchas discusiones, como ella dice, discusiones leves, eran Con las muchas hijas. discusiones y sobre todo ¿A eso eran se por sus refería hijas. ella con todas las parejas tienen problemas? Que parecía Sí, ponerse el parche en Sí, telería. y sobre todo porque los problemas que nosotros como hijos nunca le dimos, porque nosotros siempre fuimos trabajadores, súper estudiosos, se lo dieron las hijas de la Pamela. Y la mayoría de los problemas no eran tanto por ellos, sino por las hijas que tenían. Qué Y que ella no mentirosa, por aceptaba a la Dios, Abril Valentina. por su flojera. Incluso le puedo Una vez el demostrar- papá le estaba pegando con la correa y yo y mi mamá me tuve que meter en medio. La de señora ella habló de para- la violencia que para había vivido que con no- él. Sí. para Vamos a que pedir a nuestra no le psicóloga pegara Marisol a ella, Sagredo porque que ingrese. precisamente, o sea, nosotros, en realidad nosotros no teníamos ese problema, como ella dice, y es mentira lo que acaba de decir, la que el papá Abril me estuvo echó de la su hija, casa jamás. Estuvo Además, un año esa encerrada en la casa pieza, le llevaban hasta la hicimos comida a entre la los dos. pieza porque la Abril no salía. Su hija, porque... Para que sepan los tipos de problemas que habían, como si no eran... Para que una persona no salga un año o más de una pieza para convivir, no creo que sea algo... Estamos viendo, Marisol, un Mediano. caso más de lo que sucede cuando las cosas no se hacen bien y ordenadamente. Claro. Hay un señor que decide, por alguna razón, porque me parece sospechoso que él haya tomado la decisión, por ejemplo, de cambiar el régimen del matrimonio. Estaba casado con doña Adriana bajo sociedad conyugal y el año 2011 dijo se fue de la casa. 2 años después, el año 2013, decide cambiar la sociedad conyugal por separación de bienes. No para comprar la casa, porque la casa la había comprado ya un año antes. Sin embargo, nunca se divorció. Y su enfermedad no fue una enfermedad que fuera de la noche a la mañana y que falleciera de manera inmediata. Al contrario, fue bastante tiempo en el que tuvo tratamientos difíciles y en donde tuvo tiempo para pensar y para conversar. Y al parecer nunca lo conversó. Y eso hace que uno se cuestione realmente cuáles eran las motivaciones de él. No está claro para nada. No. Él tuvo las herramientas y conocía de trámites judiciales para haber realizado un divorcio. Sabía las consecuencias y aparentemente las entendía clarito de seguir casado con doña Adriana, pero no lo hizo. Sí, no lo hizo. Y a mí lo que me llama la atención de cuando conversamos es que a pesar de toda la violencia, haya sido psicológica o física, que vivieron como familia nuclear, tú y tus 3 hermanos, y tus 2 hermanos, Valentina, hablan con mucho cariño del papá y que el papá había hecho lo humanamente posible por intentar ser un buen papá, aun cuando no lo lograra. Daba pensión, aun cuando quizás no era lo suficientemente necesario, pero aún así no hay una rabia ni un dolor, ni siquiera cuando se habla que el papá se fue con Pamela. Hubo una buena relación, por lo tanto, es extraño que solo cuando fallece el papá aparezcan los conflictos. Y yo creo que claramente había una relación positiva. Pasaban Navidad y Año Nuevo, no solo Valentina y tus hermanos con Pamela, sino que también tú, Adriana, pasaste Navidad y Año Nuevo con Pamela. Cosa que quizás en otras familias es difícil, ustedes lo hicieron. Eso quiere decir que hay algo posterior a la muerte de Alfredo que fue lo que los separó. Como lo vemos habitualmente. Pues. Yo creo El que patrimonio que queda después del fallecimiento de las personas. Él había fallecido y pasó una semana donde la hija me llama para preguntarme si la casa había quedado a nombre mío o a nombre del papá, porque si no ella la quería vender porque no la seguía No, manteniendo. fue para hacer Esas la fueron sus posesión, palabras. para Y yo hacer entonces posesión fui a efectiva. preguntarle, después yo no estaba obviamente con cabeza de responder nada en ese momento, para mí ha sido un duelo bastante difícil. Yo fui a preguntarle al hermano, o sea, al hijo, y a Valentina
Le fui a preguntar cuál era su postura. Valentina, con sus palabras, me dijo: Pamela, tranquila, para mí esa siempre ha sido tu casa. Y en las veces que Adriana visitaba mi casa, ella siempre me dijo: tranquila, tú no te preocupes, yo no quiero nada. Para Creo mí, que mi casa es mi casa, es a donde yo vivo, donde yo estoy y punto. O sea, siempre hubo un desinterés y yo jamás por lo mismo tampoco nunca Entonces, lo ¿por presioné. qué hiciste tú Ahora eso? cuando nosotros, después de que la hija había ido a pedirle que pusiera la casa a nombre de ella y tuvimos una conversación, en aquella oportunidad yo le dije: Alfredo, ¿por qué no pones esta casa a nombre de tu hijo con el, digamos, ¿por qué en él? Porque resulta que él era el que siempre lo iba a ver al papá. Le llevaba a la niñita que No su estaría en el hija- mismo problema Entonces, fuera a nombre del hijo. yo Doña le Pamela, le pusiera a nombre Supéralo, de si él, mi papá no te consideró, era pensando- porque nunca quería que pensando te quedaras que- con la casa. Supéralo. pensando que... Me extraña que tú actúes así, Valentina. porque- Tenías 12 años cuando llegaste a mi casa y ¿Qué te tiene quedabas que ver conmigo eso con cómo semanas tú te has enteras. comportado ahora? Y yo te acogí Señorita, igual que una ¿sabe hija. qué? Yo le Bueno, dije a siguiendo Pamela con lo cuando que le decía, falleció mi papá señora que se Carmen quedara Gloria, tranquila porque ella no iba a quedar sola y la vamos a apoyar en todo. Y eso Sheila. fue hasta el final. Le dimos hasta una respuesta. Doña le dijimos Pamela. que se quedara por la Doña buena. Pamela, Mentira, doña no Pamela, fue así, doña mentira. Pamela, Me fueron a- ¿no me- cree usted, por algún minuto así, imagínese, ya va a pedir apoyo en esta Marisol para que nos dé su opinión, Ujú. que a lo mejor las cosas serían distintas si a los pocos días del fallecimiento del caballero no hubiera desaparecido un camión? Que no fue así, Pero- señora Así Carmen fue. Gloria. Ay, no. ¿Por qué Señora, miente? usted misma nos contó su versión de los hechos respecto al camión y es muy coincidente con la otra parte. A lo mejor esta relación, tal como decía Marisol, venía súper bien, pero cuando fallece este caballero y ocurren estos Se hechos acaparó, que pero- crean desconfianza, trastoca todo. Es que no fue así. 100%. Imagínese, yo le acabo de Estoy decir escuchando que- a Marisol. Yo le acabo de decir que Es pasó una importante, semana Pamela. que la hija me llama para decirme si la casa iba a quedar a mi nombre o estaba a nombre Era del para papá. O hacer la sea, posesión Pero tú efectiva. sabías ese que yo y mi momento, hermano estábamos ella contigo, me dijo a mí- apoyándote. me dijo Todos la apoyaban a claramente, ella. yo no la pienso seguir manteniendo. Mi Y con hermana siempre respecto al supo cómo eras camión, Alfredo tenía Al final. conversaciones anteriores con la persona que lo fue a buscar. Yo estaba muy mal cuando él falleció. Cuando ellas fueron Todo a hablar estaba conmigo, mal, pues. yo lo único que les decía era sí, no, ya. Yo no hablaba porque no podía pensar. Y me pasó exactamente igual cuando fue esta persona a la casa a decirme: mire señora, el camión lo tengo cargado. Y es verdad, estaba cargado porque era para un tema de desarmaduría, estaba cargado con cosas y el hombre tenía que entregar. Entonces me dijo: Meses, por favor, no, páseme el camión, meses. yo le voy a seguir pagando lo que obviamente ¿Por qué habían lo quedado en mentiste? acuerdo. ¿Y por qué mentiste? Pasa que resulta, yo jamás mentí y tu hijo lo sabía. Mentiste No, porque fuiste a mi jamás he casa la mentido. última vez que te vi a Jamás decirme, mentí. escúchame, No, me fuiste a tú decir fuiste- tú que no tenías pensaste- idea dónde estaba el camión y No, tú sabías no, que porque el ahí, pero si caballero lo estaba se lo trabajando. Para no lleva. dar la patente. Fuiste El a nuestra caballero casa para se no lo dar la lleva patente. y yo de ahí no supe más dónde tenían el camión. Ay, pobrecita, Ese es pero el recibí tema. la plata y la Y cobraba. sin embargo, no fue Doña Pamela, así. doña Pamela, le voy a pedir dos favores. Uno, deje hablar al resto, porque no porque mucho hable me va a convencer de lo que yo no me convenzo. Y dos, tenga cuidado con lo que dice, porque se pisa la cola solita. Hace un rato, cuando hablamos del camión, usted me corrigió y me dijo: el camión estaba estacionado. O sea, sí, sabía dónde y cómo estaba el camión. Vuelvo con Marisol, que era a quien yo quería escuchar. Aquí es importante algo. Yo vi mensajes entre ambas, entre Adriana y Pamela, y eran mensajes muy bonitos, de apoyo, de contención, se mandaban frases. Bien, el punto exacto es que se sintieron engañados. La familia nuclear de Alfredo se sintió engañado porque no fuiste transparente. Quizás tú dices: Pamela, no mentí, no fuiste transparente, y eso ellos lo ven como una traición. Por tanto, toda la historia que tenían en donde se llevaban bien, la duda es: ¿esto era para conseguir algo más o realmente era porque nos tenían cariño? Ese es el conflicto actual que están teniendo. Y el punto es que la única manera en que tú puedas demostrar que esto no es así es ser transparente y decir: bueno, así son las cosas, la casa no quedó a mi nombre, el camión no quedó a mi nombre, transparentarlo. Porque acá ya hay un problema con la confianza. Y es por eso es que Valentina, sobre todo, no puede ser más apegada a ti, no puede ser, entre comillas, leal a ti, porque siente que tú antes fuiste desleal a ella. Fuimos cayendo uno a uno. Yo estaba de su lado. Mi hermana nunca, porque siempre supo comer. estuvieron de su lado Después para yo- medir el espalda. Y mi hermano hasta... Ocurrió un suceso que fue el cumpleaños de mi sobrina el 11 de abril, en el que mi hermano fue el día anterior a buscar un parlante que era de mi papá.
Pero como ella no nos dejó sacar nada, al principio empezó con pero, ay, ya voy a ver si te lo presto. Y ella sabiendo cuando mi hermano iba a ir, lo llamó un montón de veces mi hermano estando afuera y ella nunca le quiso contestar. Y no le pasó el parlante y no le habló hasta unos días después para pedirle un favor o algo así. Y ahí le dijo, ay, disculpa. Claro, y para que se entienda, eso en un contexto donde tenían una relación cercana, cordial. Hasta ese punto, del 11 de abril, fue cuando mi hermano abrió los ojos y después de todas las cosas y peleas que tuvimos nosotros como núcleo, porque, oye, date cuenta, y ahí mi hermano fue como, ya, me di cuenta y ahí sacó la venda, se sacó digamos. la venda Bueno. de la clase Y personal. cuando fue mi otra hija también, ¿cómo la Antes de eso, sacaste? ¿Sabe Llegó cuál mi hija. es el error, doña Pamela? Que por la vía de la transparencia, por la vía de la honestidad, en la historia que nosotros reporteamos, que reportean nuestros periodistas, esta familia estaba súper dispuesta a tener consideraciones con ustedes. En razón Es que moral, eso es lo que ellos en dicen, razón... pero No. no fue así completamente. Es que ella no quería quedarse Ahora con el cuando camión y No. lo que está hablando- No. Ni Si un usted año. ya ha conversado mucho, yo le pediría a Marisol que se quede acá mientras seguimos hablando porque quiero que analicemos ciertos datos fríos para que entendamos algunas cosas y le den un contexto. Don Alfredo, que es el causante de todo esto, falleció el 12 de julio del año 21. Este matrimonio se efectuó el 5 de junio del 86 bajo sociedad conyugal, que fue lo que habíamos hablado. Sin embargo, el año 2013 pasaron a separación de bienes. Doña Pamela, me dice, cuando yo le pregunto a doña Adriana, ¿por qué pasaron a separación de bienes? Dice, porque íbamos a comprar la casa. Error. La posesión efectiva indica cuál es el año de inscripción de la propiedad en el conservador de bienes raíces. Y la propiedad se inscribió en el conservador de bienes raíces en el año 2012, antes de la separación de bienes. Entonces, doña Pamela podría sumar, era por el camión. No, el camión también registra transferencia del año 2012. Es decir, en el año 2012, tanto la casa como el camión eran parte de la sociedad conyugal. Porque recién en el año 2013 se pasa al régimen de separación de bienes. Otro dato importante que podría darnos el contexto y entender lo que hablamos. La posesión efectiva, tal como indicó la hija Valentina, es el trámite necesario, obligatorio, para disponer de los bienes de una persona fallecida. Ese trámite se inicia, aquí lo vamos a poner, en noviembre del 2021. Julio fallece, en noviembre se realiza el trámite. No es como usted señaló a las 2 semanas, sino que es varios meses después. Y para hacer este trámite es efectivo que necesitan saber los datos de la propiedad y los datos de los vehículos para realizar el inventario de la posesión efectiva. Para administrar cualquier bien que haya dejado una persona fallecida, es indispensable contar con la posesión efectiva. Trámite que estaban haciendo ellos porque solo pueden hacer los herederos legales de una persona, cualquiera o todos en conjunto o alguien que represente a esos herederos. Don Alfredo, cuando fallece casado con separación de bienes con doña Adriana, pero la sociedad conyugal que existió hasta el año 2013 jamás fue disuelta ni liquidada. Por lo tanto, todos los bienes adquiridos antes de este año son parte de la sociedad conyugal. Don Alfredo, cuando fallece casado con separación de bienes con doña Adriana, pero la sociedad conyugal que existió hasta el año 2013 jamás fue disuelta ni liquidada. Por lo tanto, todos los bienes adquiridos antes de este año son parte de la sociedad conyugal. Entonces, doña Adriana es dueña de la propiedad y del camión en su calidad de socia de la sociedad conyugal y además en su calidad de heredera como cónyuge sobreviviente junto
a los 3 hijos de don Adrián. Lo que buscaba con estos datos es darle un contexto a todo lo que han tirado como información, o han dicho como información, que quedaba como en la nebulosa, como dándole una intención, una mala intención o una intención sospechosa. No hay ninguna, las cosas han estado súper claras, porque tal como le dije hace un rato, los datos hablan mucho más que las opiniones personales. Para la ley son mucho más importantes. Y en ese mismo sentido, y por eso le pedía a Marisol que se quedara, es frustrante, porque sí, yo le reconozco que tiene un valor haber vivido y haber sido compañero de alguien durante 10 años, pero frente a la ley no tiene ningún derecho. Don Adrián sabía esto porque estaba acostumbrado a hacer, don Alfredo, perdón, sabía esto porque estaba acostumbrado a hacer trámites legales y aparentemente entendía harto de trámites legales y no hizo nada. Esto se podría haber cambiado, esta versión, con un divorcio o con un testamento donde él podría haber dejado el 25% de sus bienes a quien él hubiera querido. No lo hizo por decisión propia. Y además, esto hubiera tomado otro rumbo si no hubiera estado quebrada esta relación que se mantuvo durante mucho tiempo, bastante bien, por la duda y la desconfianza. Y acá también hay algo importante, Pamela, y es que por eso tú has tenido tantos temas con tu propio duelo, con cómo poder aceptar la partida de Alfredo. Y es porque de alguna manera u otra también te sientes un poco enojada porque él no te protegió. Tú te sientes poco protegida por él, porque él no pensó en ti. Y todo lo que estás viviendo ahora, de alguna forma u otra, tú dices, pucha, él no pensó en mí al minuto de estar enfermo. Lamentablemente así fue. O sea, lamentablemente quizás sí pensó y de hecho lo conversamos y en algún momento dijimos que íbamos a hacer cosas, pero él se dializaba no lo hizo. 3 veces a la semana y los otros 4 días, como él sufría de síndrome de piernas inquietas, pasábamos noches horribles. Sí, señora, pero el año no 2013, cuando él se separa de bienes, ahí ya podría haber hecho cosas y no en las ese hizo. entonces. Pero claro, los últimos años fueron tan difíciles que en realidad uno priorizaba el tema de estar bien al día a día y de no hacer las cosas como había que hacerlas. Cuando dijimos ya lo vamos a hacer, pensamos, y de hecho incluso él se lo comentó a otras personas, siempre pasaba algo, siempre sucedía algo. En abril del año pasado a él se le rompe el catéter, se estaba desangrando, tuve que partir volando. Yo sé que para usted es conveniente hablar de los últimos meses y del último año, pero estuvo 10 años con él. 9 años antes se podría haber hecho algo, hizo varias cosas, más bien para proteger acá y no acá. Marisol, ¿algo más? Solo que para poder salir de esta situación, primero, transparentar y en segundo lugar, asumir la realidad. ¿Y qué hago yo con todo lo que yo he hecho ahí también junto con él en esa casa? Por eso que uno una y otra vez repite acá que cuando quieren vivir al margen de la ley, lamentablemente tienen que estar dispuestos a después no esperar protección de la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada uno es libre de decidir si se casa o no se casa. Libre, nadie los obliga. Pero con conciencia, como digo yo, si van a tomar la decisión, tómenla con los ojos abiertos. Cuando después yo quiero que me ampare la ley de matrimonio, no, pues si no me casé. No firmé ni el acuerdo de unión civil, no firmé un matrimonio. Quise estar libre. Eso es libre, sin protección legal. Muchas gracias, Marisol. Señora, confirmo lo que ya ustedes tienen Incluso clarito. Ustedes son los únicos herederos de don Alfredo, usted y sus hijos, y tienen, por lo tanto, la titularidad del derecho sobre esta propiedad y sobre estos automóviles. Usted ya tiene las acciones respecto al automóvil, que le reitero el consejo, arregle esa situación porque le puede además causar un problema tremendo a usted y al señor que tiene el camión. Y la propiedad, ustedes pueden iniciar las acciones que sean pertinentes en tribunales para solicitar la entrega o restitución del inmueble a sus verdaderos dueños, que hoy son quienes aparecen en la posesión efectiva, la cónyuge sobreviviente y los 3 hijos. Si hay algo que ustedes quieran replantearse, si hay algo en que ustedes quieran darle un valor moral a la relación de doña Pamela con su padre, es una decisión estrictamente personal de sus 3 hijos y usted. No hay ningún tribunal que los pueda obligar a lo contrario. Y con esto cerramos la sesión.